Bueno, me voy a tener que parar en principio. Voy a romper un poco con el esquema del living porque tengo la diapositiva acá y no la puedo pasar de forma remota, no las puedo ir pasando. La idea era un poco contar varias cosas. En principio, arrancar un poco contándoles cómo llegué yo a estar a cargo de lo que es nuevos medios de la Unión Cívica Radical. Yo vengo de una militancia, de varios años de militancia dentro de los sectores principalmente universitarios del partido, de lo que es la Franja Morada, que es el brazo universitario del radicalismo. A través de allí, junto con un montón de otra gente, participamos de algo que se llama la Fundación Moisés Levenson, que es un espacio de formación y de pensamiento, donde desde ese lugar empezamos a investigar y a trabajar bastante en la implementación de nuevas tecnologías en acciones políticas y en acciones de comunicación organizacional en un sentido político, y tratar de pensar un poco también en cómo esto se puede aplicar en los diferentes espacios gubernamentales. Así que, viniendo a través de ese camino, mi formación viene por el lado primero de las ciencias económicas y después del lado del diseño, con lo cual tengo una mezcla bastante complicada, si se quiere decir. Y el año pasado, a principios del año, nos convoca Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez, que era la conducción del Comité Nacional en ese momento, hoy Sanz bajo licencia porque está en campaña, a plantear una estrategia digital de posicionamiento del partido con algunas otras cuestiones más en términos de capacitación, en términos de formación y de un planteo estratégico de largo plazo y no solamente algo acotado a un proceso electoral, sino ver cómo organizacionalmente se podía aportar desde este lado. Es decir, primero hablamos del partido. Nosotros yo llego al partido en un momento de resurgimiento, digo, está claro, algunos habrán estudiado la pirámide de Maslow en lo que es la administración, que indica que uno tiene diferentes necesidades que tiene que ir cumpliendo. El partido, la Unión Cívica Radical, después de lo que fue la crisis del 2001, tuvo grandes necesidades que tuvo que ir cumpliendo. En principio, una cuestión de volver a estar en la calle, volver a estar en los medios, volver a estar en diferentes lugares. Y una vez que fue pasando eso, tuvo que recomponer su identidad en términos comunicacionales y en términos de presencia como organización política. Digo, el partido es un partido que tiene más de 119, casi 120 años de vida, más de 1,5 millones, 1.700.000 aproximadamente afiliados, tiene diferentes órganos colegiados y federales, y también quería mencionar a la juventud, digo, como un espacio también orgánico que tiene más de 200.000 afiliados, está constituida en 22 provincias y por una cuestión estatutaria tiene la igualdad de género como una de sus formas de conformar los órganos de conducción. Digo, este era el partido con el que nosotros arrancamos, si se quiere, tarde a tener un espacio oficial, a tener diferentes espacios oficiales en la web. ¿Y qué es el primer problema que nos encontramos al llegar acá? Digo, que había una multiplicidad en términos de identidades. Digo, esto es una búsqueda de Google Images, solamente en una de las cuestiones que mencionaba acá la gente de Google. Digo, de cuántos diferentes escudos o cuántas diferentes presencias o identidades tenía la Unión Cívica Radical en la web. Digo, esto nos dio a nosotros un primer paso, que era trabajar en la reconstrucción de la identidad partidaria, ¿no? Digo, tratar de reemplazar todo eso con una visión nueva, una visión distinta. Se hizo un planteo en términos de lógica comunicacional, armar un manual de estilos, digo, un montón de cuestiones que quizás una otra organización que no sea política y que tiene 120 años de vida las tendría completamente resueltas hace mucho tiempo. No era nuestro caso. Con lo cual, bueno, tuvimos que hacer todo un trabajo primero de reconstrucción de identidad. Una vez que avanzamos en eso, digo, teníamos que empezar a ver cómo reconstruíamos o cómo construíamos esa identidad en las diferentes redes sociales, en los diferentes ámbitos donde hoy se interactúa. Y fundamentalmente un proceso de capacitación, ¿no?, en el uso de estas herramientas, en el aprovechamiento de estas cuestiones, en principio al afiliado, al miembro del partido de base, digo, a los órganos de conducción, y también obviamente a los representantes. Digo, en el momento en el que a mí nos toca entrar, vemos una gran falencia en lo que es la utilización de los medios sociales, le hace Twitter, blog, Facebook, etcétera, a través de los representantes o de aquellas personas que tienen más relevancia dentro
del colectivo social en términos de representación del partido, le hace diputados nacionales, gobernadores, senadores, etcétera. Tenían o perfiles que no tenían nada que ver con la lógica de comunicacional que nosotros planteábamos y había que adaptarlos, o no los tenían, o los tenían y los habían cerrado, como algún caso que nos comentaba algún jefe de prensa, por el miedo a ver qué pasaba en la red, ¿no? Digo, a ver cuáles eran las respuestas que se conseguían a cada uno de los planteos. Digo, pero en general el planteo era, digo, nosotros tenemos que capacitar todo un ecosistema de una organización que, como hoy decía, tiene mucho tiempo y fundamentalmente tiene una gran dispersión geográfica y es muy complejo poder llegar a todos en la misma manera desde el órgano nacional, que en este caso es el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que tiene sede en Capital Federal. Y a mí me pasó el año pasado, estuve recorriendo un montón de provincias tratando de explicarles cuáles eran los beneficios, no solamente en términos comunicacionales, sino además en términos organizacionales, de construcción de redes y de, como decía bien Federico hoy, de revitalización de los espacios de militancia, ¿no? De participación política, y que mucha gente podía ingresar a través de la web. Un pequeño paseo rápido por cuáles fueron las cosas. Digo, se revitalizó el sitio web del partido, y ahí hay un dato interesante. Digo, hace un rato decía que otra organización esto lo tendría resuelto hace mucho tiempo. Bueno, en realidad nosotros tuvimos un gran bache entre los 90s y la época actual. La Unión Cívica Radical fue el primer partido político de Latinoamérica, de Iberoamérica en realidad, que tuvo una página web. Esto fue en el año 1995, cuando Terraño era presidente del Comité Nacional. Digo, en ese momento ni siquiera el PSOE, nuestros amigos del PSOE en España tenían web. Y esto surge además a través de entender cuál era el proceso que llevaba el subcomandante Marcos en su momento dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como si ellos podían tener una página web como un partido político, como en este caso la Unión Cívica Radical, no podía tenerlo. Otras cosas, digo, generamos una presencia oficial en Facebook, en la máxima red social conocida, y así como también en Twitter. Pero fundamentalmente pusimos en marcha diferentes procesos de capacitación y de formación a la militancia, a los cuadros, a los dirigentes, a aquellos que nos parecía que era interesante que pudieran tener acceso a estas herramientas para utilizarlas en sus ámbitos naturales. Digo, generamos espacios de capacitación virtual, es decir, no me gusta la palabra virtual en realidad porque implica que no es real. Digo, a distancia si se quiere, procesos de capacitación a través de webinarios, a través de diferentes espacios donde no importara dónde estaba la persona en términos geográficos, pero podía acceder de la misma forma. Y también hicimos varias charlas, como les decía hoy, en diferentes lugares del país. Digo, me encanta pues una foto en la que me etiquetaron en Facebook de una vez que yo estaba hablando en un webinario y me causó mucha gracia. Pero digo, este era el formato que utilizábamos, ¿no? Un poco de mezclar varias herramientas a la vez, mezclar video, mezclar diapositivas, mezclar un espacio de chat y obviamente integrarlo con hashtags de Twitter. Tuvimos una experiencia muy interesante en lo que fue el UCR Camp, digo, tratar de trasladar un poco la experiencia del Barcamp, que es el ejemplo del clásico evento 2.0, el que más resonancia tiene al menos, que se hace en todos lados. Acá en Argentina se hace, ahora se hace en el litoral, si no me equivoco, en Santa Fe se va a hacer un Barcamp. Los Barcamp tienen la estructura de, pues veo caras de que no saben de qué estoy hablando, tienen la estructura de una desconferencia, es decir, vos tenés diferentes slots, diferentes lugares donde podés ir a anotarte y hablás. Es decir, el público es parte de la misma conferencia, es decir, no hay un listado de oradores, sino que uno va y se anota y puede hablar. Digo, ese era el concepto que pensamos para el UCR Camp y así lo hicimos en la ciudad de Rosario en diciembre del año pasado. Pero bueno, hoy decía que íbamos el título decía que íbamos de los cantones de la Revolución del Parque hacia la nueva plaza pública, ¿no? Hacia un nuevo espacio de interacción. Entonces, digo, acá es cuando se plantean un montón de interrogantes, si se quiere, bueno, ya estamos ahí. Digo, hoy habla de la pirámide de Maslow, que uno va cubriendo necesidades. Digo, en ese momento, cuando nosotros arrancamos, teníamos la necesidad en términos organizacionales de que la Unión Cívica Radical esté en
los espacios de la web social, los espacios digitales. Bien, hoy ya estamos. Ya tenemos un sitio web renovado que además es compartible en las redes sociales. Digo, tenemos presencia en las diferentes redes sociales, en las principales al menos. Pero digo, ¿para qué nos sirve esto? Si no hay una estrategia real de conexión. ¿No? Hoy se mencionó varias veces a lo largo del día, no lo estaba viendo acá, pero lo estaba viendo por streaming. Digo, el rol del nuevo ciudadano, ¿no? Del ciudadano que está en la red, ¿no? Que no participa quizás en otro lugar que no sea la red de diferentes acciones en términos sociales o en términos políticos. Digo, y esto genera un cambio, digo, en la estructura social y en la estructura política y en las dinámicas de las modificaciones y de los eventos en términos políticos, que a mi entender no es un caos como algunos lo ven. Digo, esto para muchos asusta porque es darle el poder a los ciudadanos, ¿no? Hay una palabra en inglés que es difícil de traducir, pero es empowerment. Digo, esto le permite a que cada ciudadano pueda alzar su voz y si encuentra al representante en la web, además le puede decir directamente qué es lo que piensa o qué es lo que plantea en tal o cual tema. Hoy Hernán contaba el caso de cómo le mandaban mails a los políticos. Nosotros hicimos un caso, dos cosas parecidas. En principio, cuando fue la ley de matrimonio igualitario, nosotros trabajamos con la Federación Universitaria Argentina para armar una campaña donde se le mandaba un mail a todos los senadores pidiendo que voten a favor de la ley de matrimonio igualitario. Hicimos otro caso parecido después cuando fue el agravio a Julio César Estracera. Nosotros también hicimos una campaña similar donde se le enviaba a través del sitio web nuestro un mail a Fellner pidiendo que se trate en la Cámara Baja un proyecto de ley de desagravio. Digo, pero lo importante es que esto nos permite a nosotros como organización política escuchar. Digo, no solamente hablar, sino escuchar, interpretar qué le pasa y qué piensan nuestros seguidores, digo, el público, si se quiere, fidelizado en términos de amigos, de followers, de lectores asiduos de nuestros espacios. Y algo que esto lo voy a llegar a hacer rápido porque ya estoy corto de tiempo, de cómo mezclamos Pareto con un dinosaurio con la trigonometría, ¿no? Digo, Pareto, un matemático, explicaba que la regla del 80-20, ¿no? Que es trasladado a algo que lo que plantea Chris Anderson en el modelo de la larga cola, en la teoría económica de la larga cola. Esto indica que a medida que nos vamos moviendo en esa curva que está invertida, vamos a ir encontrando los segmentos más específicos de la población, ¿no? A ver, los geeks que hacemos política, que somos muy pocos, somos un segmento muy chiquitito de la sociedad en su conjunto. Si esto lo pensamos además en términos de intereses sociales, bien, digo, a nosotros quizás nos interesan X temas, como la ley de neutralidad, como diferentes cuestiones particulares que en términos sociales nosotros queremos accionar o queremos motivar. Las redes sociales, pensadas en términos de comunicación organizacional de dos vías, nos permiten llegar a cada uno de esos segmentos particulares con un mensaje adecuado. Digo, hoy se habló mucho, pero siempre por arriba de lo que escuché al menos del caso Obama. Digo, la importancia del caso Obama era eso, era la microsegmentación de los mercados electorales. Cómo podía efectivamente llegar a los estudiantes de Texas, sabiendo quiénes eran, cuántos eran, qué habían hecho, y particularmente darles un mensaje de cómo esto tenía que seguir. Corto acá, así seguimos y así a ver si podemos hacer algunas preguntas al final.